Muy buenos días, yo soy Carmen Elisa Cabrera, estudiante de Comunicación Social de la UNAD, CECAP de San José del Guaviare. El día de hoy realizaremos una entrevista con el señor personero de San José del Guaviare, el doctor Andrés Pacheco. Doctor, muy buenos días. Señor personero, ¿cuál es la importancia de la implementación de la paz en el municipio de San José del Guaviare? Muchas gracias. Bueno, la importancia de la implementación de la paz acá en el municipio es esencial, porque pues esta zona de San José del Guaviare y el departamento del Guaviare en general es una de las regiones que más ha sufrido la violencia en Colombia. Ha sido golpeada por guerrilla, por paramilitares y también por agentes del Estado. Esta zona, como es cocalera, pues todos los grupos armados al margen de la ley pues se financian de los cultivos ilícitos. Entonces pues al haber paz, pues aquí va a haber desarrollo. El problema del Guaviare es que están las disidencias aún activas, quedaron las disidencias del proceso de paz que se firmó en La Habana. Entonces pues es muy preocupante lo que está sucediendo acá. En otras regiones del país sí pues ya las FARC desaparecieron, pero aquí en el Guaviare aún sí las hay. Entonces aquí vivimos aún el problema de la violencia. Y es muy importante la paz, es un derecho universal, es un derecho fundamental, es un derecho absoluto que está plasmado en la Constitución, aunque es muy difícil hacerle dar cumplimiento, pero pues el gobierno nacional sí debería de enfocar sus políticas públicas es en el departamento del Guaviare y en el municipio de San José del Guaviare como capital del departamento. Tenerlo como prioridad, porque esta es una región que por su geografía, su difícil acceso en las vías de comunicación, se les facilita a los grupos al margen de la ley pues tener laboratorios de droga y exportar droga por el río, salir hacia Venezuela, eso y se tiene conocimiento. ¿Qué beneficios trae a la ciudadanía la implementación de la paz? Bueno, los beneficios que trae la ciudadanía la implementación de la paz es que pues, pueden ejercer sus derechos y sus libertades de manera absoluta, empezando por la libertad de locomoción. Por ejemplo, aquí en Guaviare, pues antes había una zona donde no se podía ir, pero aún quedan unas zonas donde es de difícil acceso, que la ciudadanía o algunas entidades que vayan allá tienen que pedir permiso. Eso me han comentado, pues a mí nunca me ha pasado, pero que tienen que pedir permiso. Entonces eso son derechos que se están vulnerando. La tranquilidad, pues la libertad. Acá es preocupante lo que está sucediendo. Acá, aunque hay ayudas, como por ejemplo lo del PENIS y etcétera, en referente a la sustitución de cultivos, es muy preocupante aún la ausencia de Estado, porque hay sitios, veredas lejanas donde el acceso es completamente difícil. No hay vías de comunicación adecuadas, no existen telefonía celular, por ejemplo, no hay electricidad. Entonces, pues con esto la paz y la presencia del Estado van de la mano. Entonces, el beneficiado pues va a ser el campesino, porque pues va a tener una mejor calidad de vida. ¿A qué mecanismos acude la ciudadanía desde la personería para solucionar sus problemas? Bueno, la personería es una institución muy importante para las víctimas del conflicto armado, quizás la más importante, porque pues hacemos presencia en todos los municipios del país. La personería es la puerta de entrada de la población víctima al Estado. Además de esto, pues la ciudadanía confía mucho en el personero, pues porque la principal función es defensa y promoción de los derechos humanos. Nosotros como Ministerio Público, que lo conforma, el Ministerio Público lo conformamos la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Personería Municipal, y personerías municipales y distritales. Como Ministerio Público pues estamos en la obligación de recibir las declaraciones de víctimas. Acá llega por ejemplo una persona desplazada, ya sea de Cachicamo o de Calamar o del Retorno de Miraflores, y aquí lo que hacemos es hacerle la recepción de la declaración para que sea incluido en el registro único de víctimas. Se le da la orientación, se le dice que debe acudir a la unidad para que allá reciba la ayuda humanitaria de emergencia, se le hacen saber sus derechos. Pues claro que estas ayudas humanitarias pues no son lo que uno quisiera que fueran, pues
que fueran pues muchísimas cosas, atención verdadera, pues la ayuda humanitaria es mercado, es un kit de aseo, colchonetas, cilindro de gas, ollas, pues a lo que el municipio, de acuerdo al presupuesto del municipio, porque estos municipios pues son muy pobres, somos de sexta categoría, la categoría más baja que hay en la estructura del Estado. Entonces por esta razón no hay recursos suficientes para atender las víctimas como se quisiera. Entonces lo que aquí se les da a las víctimas es orientación, se les defiende sus derechos para que sean incluidos en el registro único de víctimas. Si tienen algún inconveniente con temas de salud, se les hace acciones de tutela, derechos de petición, que son las herramientas jurídicas que tenemos para eso. Y ellos hacen las declaraciones y más o menos a los 2-3 meses ya son incluidos en el registro y ya continúan recibiendo sus ayudas, que no es como antes sí recibían más dinero de ayudas humanitarias, ahora es mínimo. Debe ser porque lo que hay más de 10 millones de víctimas en el país. Pero pues también le ha faltado al gobierno pues priorizar creando un músculo económico en la unidad de víctimas, mejor dicho, dándoles presupuesto para atender a la población. Mejor dicho, las víctimas no están en el primer lugar del gobierno. Esa es la labor en el esencial de la personería, de defender los derechos humanos de las víctimas, y además de esto, a través de la Secretaría Técnica de la Mesa Municipal de Víctimas, pues velar porque el municipio pues haga proyectos productivos y porque se entreguen las indemnizaciones a tiempo. Sin embargo, aquí pues esto no se ha llevado a cabo porque pues temas presupuestales de la unidad. ¿En el Guaviare hay presencia o ya hay la creación de una mesa municipal de paz? Bueno, referente a la mesa municipal de paz, eso es algún tema muy importante. Sin embargo, aquí, siendo esta una zona donde hay dos zonas veredales, ahorita llamadas 2 zonas de capacitación, donde están los desmovilizados de las FARC, pues no desmovilizados, sino los que firmaron el acuerdo de paz, que ya pues son, sí, pues se podría decir ya entraron a la civilidad, ya son ciudadanos. Tanta la importancia que tiene este municipio en el país, que es el único donde existen 2 zonas de esas llamadas ahora de capacitación, 2 zonas veredales, y aún no está conformada la mesa de paz. Se había intentado, la gobernación había intentado con el Ministerio del Interior pues crear la mesa departamental de paz, sino que el inconveniente es que eso lo tienen muy centralizado, ¿sí? Mejor dicho, todo lo manejan desde Bogotá, la mesa municipal de víctimas no la tienen en cuenta, a mí tampoco. Entonces es un tema ya de gobernación que no quieren manejar ellos esa mesa municipal, si me hago entender, pero no, en sí, eso estará creado en papel, pero en este momento aquí no está funcionando. Conociendo ya un poco la situación que se vive el conflicto en el departamento y en el municipio, ¿son muchas las víctimas que siguen aún sin reparar? Acá en el municipio de San José del Guaviare sí, la gran mayoría de víctimas están sin recibir indemnización, y lo peor de todo es que no han sido reparadas en cuanto a verdad y justicia. Eso es gravísimo, y precisamente no han sido reparadas porque pues el pretexto del Estado, la excusa es que no tiene plata. Sin embargo, si crearon la ley 1448 de 2011, pues deberían haber tenido en cuenta la financiación de esta ley, o ya sea con recursos internacionales, porque pues yo no he visto que los recursos internacionales entren a la unidad de víctimas para reparaciones. Mejor dicho, las víctimas las tienen a un lado, no son prioridad para el gobierno en este momento, ni para el anterior ni para el actual. ¿Cuál cree usted, señor personero, que es la dirección correcta para tener una paz duradera? Bueno, la dirección correcta para tener una paz duradera, en primera medida, aquí el caso particular de San José del Guaviare es que el Estado haga presencia, no solo militarmente con ejército, armada, fuerza aérea y con fuerza pública como la policía, que es muy importante que militarmente hagan presencia, sino que haga presencia con el Estado. Precisamente todo esto salió de las manos, este conflicto, esta violencia, fue por la ausencia del Estado en la zona rural. Entonces lo que debe hacer el
el municipio y el Estado colombiano va a hacer presencia en esas zonas, las zonas rurales, presencia institucional, por ejemplo, crear una inspección de policía en las veredas, unas 2, 3 inspecciones de policía en la zona rural de aquí de San José, porque es que aquí el inspector, hay solo un inspector de policía en el municipio, eso no da abasto con tanto problema que hay, no hay solución de conflictos que se presentan día a día, como por linderos, así, tema de cercas, etcétera, que pues pueden generar, desembocar violencia, que se construya, que hayan unas vías de comunicación buenas, en buen estado, que hayan centros de salud, hospitales en las veredas, aquí en los corregimientos. Es que aquí lo que pasa con San José del Guaviare es que hay veredas que quedan a más de 100 kilómetros, entonces al campesino le queda muy difícil llegar hasta acá. Eso por un lado, y pues obviamente si no hay presencia estatal, pues si no hay presencia estatal, pues los grupos al margen de la ley, pues eso lo tienen a su acomodo, a sus anchas para sembrar cultivos ilícitos y para delinquir. Y precisamente el campesino siembra cultivos ilícitos es porque no hay, si siembra otros productos, con esas vías de comunicación tan malas, esas carreteras tan malas, pues no le da ganancia traer los productos aquí al casco urbano. Entonces, para concluir, que me extendí mucho, para que una paz duradera, que no haya más ausencia de Estado en la zona rural, porque el campesino es el que más sufre. Como defensor de los derechos humanos, ¿cómo cree que han sido los procesos para la paz en el municipio? Como defensor de derechos humanos, los procesos aquí de implementación del proceso de paz de La Habana han tenido un gran problema, que es la desarticulación institucional y la centralización. Está todo muy centralizado en Bogotá. Entonces no le han dado aquí maniobra ni participación ni al municipio ni a la gobernación en la toma de decisiones. Por ejemplo, algo tan sencillo, un aspecto sencillo, la alimentación que le dan a los desmovilizados en las zonas veredales, todo viene de Bogotá. La construcción de esas zonas ahorita llamadas de capacitación, de todas las habitaciones, viviendas, todos los materiales, todo venía de Bogotá. Mejor dicho, la economía acá no se benefició, ni tampoco se tuvo en cuenta al alcalde y al gobernador, que son los que realmente conocen el territorio, mucho menos a la personería. Y hay organizaciones internacionales, pero todos van por su lado, por su lado. Entonces no hay un punto fijo común todos son ruedas sueltas. Entonces, principal medida la desarticulación y no tener en cuenta las entidades territoriales, como municipio y gobernación. Eso fue una falla gravísima y por eso es que está pasando lo que está pasando. Por eso es que y la falta de publicidad, el ciudadano común y corriente, a veces ni uno como funcionario sabe en realidad lo que está pasando en el territorio. ¿Cree que el ámbito internacional sí le está dando el debido apoyo y el acompañamiento a la paz y a los procesos que se han llevado a cabo con las víctimas del conflicto? Es una pregunta muy interesante porque preguntan sobre el apoyo internacional a las víctimas del conflicto. Lo de la presencia internacional lo que hace acá es tratar de igual a igual tanto a los guerrilleros como al Estado. Entonces, hay una experiencia que me pasó, una anécdota que les dije a los de la ONU, cuando no tenía transporte, recién llegué acá, que iban para una zona rural, yo le dije, me pueden llevar para que yo tengo que ir ayer a hacer presencia como personero, hay unos temas jurídicos pues para hablar allá con los desmovilizados y con los campesinos que residen alrededor. Me dijeron, no, es que nosotros somos neutrales. Entonces, no, la verdad no, pues ellos tienen que estar, pues aquí es un estado legítimo en Colombia es un estado legítimo, ellos tienen que pues también reconocer eso al Estado, no tratar de igual a igual a la guerrilla y al Estado. Eso es una falla desde mi punto de vista, porque esto no es un conflicto internacional, esto es un grupo al margen de la ley que alzó en armas contra el Estado democrático legítimamente constituido. Y apoyo internacional hay, pero por allá para la guerrilla, porque para las víctimas no, en absoluto.
Muchísimas gracias por la oportunidad, por esta entrevista a Carmen Elisa. Repito que soy Andrés Pacheco Borges, personero de San José del Guaviare. Por acá estaré a la orden de lo que ustedes necesiten. Muchísimas gracias.